La siguiente plática se llama Riego deficitario sostenido en híbridos de maíz de valles altos. La presenta, tengo entendido, Silvia Alexa Licona Rodríguez. Adelante, Silvia, por favor. Muy buenos días, soy Silvia Alexa Licona Rodríguez, pasante de la carrera de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y junto con el doctor Homero Alonso Sánchez les presentamos este trabajo titulado Riego deficitario sostenido en híbridos de maíz de Valles Altos de México. Vamos a entrar un poquito en contexto. Listo. En introducción, pues distintas organizaciones internacionales en el siglo XX determinaron que el agua es cada vez más escasa, necesaria y valiosa para el desarrollo del ser humano. Si bien el planeta está constituido de un 70% de agua, solo el 3% de esto es agua dulce y de este el 1% es disponible de forma accesible para el ser humano. Distintas actividades como contaminación, precipitaciones irregulares, mm, eh, mala distribución han generado un déficit en distintas regiones del país. Para el caso particular de México, encontramos la siguiente distribución: 4% para las termoeléctricas, 5% para la industria, 15% para el consumo público y la agricultura es la actividad que consume más agua en nuestro país, con un 76%. De este porcentaje, el cultivo de maíz es uno de los que más utiliza, con un 30% del agua destinada para la agricultura. Es evidente que tener agua en riego aumenta o garantiza un rendimiento, como se ve en la gráfica que tienen a su mano del lado derecho, donde se triplican los rendimientos con riego que sin él. También es importante mencionar que de los 32 estados de la República, 31 cuentan con riego para este cultivo. Se han desarrollado distintas estrategias que optimicen el recurso hídrico, como puede ser calendarización del riego, nivelación del terreno, sistemas de riego más óptimos, y entre ellas tenemos el riego deficitario, que se clasifica en dos: riego deficitario controlado y riego deficitario sostenido. El primero se refiere a restringir la lámina de riego en etapas del cultivo, como puede ser normalmente etapa vegetativa, y garantizar una reposición de la evapotranspiración al 100% en etapas específicas, como sería en el caso del maíz: siembra, floración y llenado de grano. Y el riego deficitario sostenido es aquel que se utiliza con un mismo nivel de déficit durante todo el ciclo sin importar la etapa fenológica del cultivo. Como objetivos tuvimos evaluar el efecto del riego deficitario sostenido mediante los tratamientos déficit al 10, 20 y 30% de la evapotranspiración del cultivo de maíz para identificar su efecto en las variables de importancia agronómica y los componentes de rendimiento, así como evaluar 10 híbridos comerciales de Valles Altos de México para determinar sus variables de importancia agronómica y componentes de rendimiento, y analizar estadísticamente la información experimental para identificar la posible interacción entre las variables y los componentes. La hipótesis fue: el riego deficitario sostenido aplicado al cultivo de maíz influye en las componentes de rendimiento y las variables de importancia agronómica. Además, los híbridos presentaron una respuesta diferencial en su productividad a los niveles de déficit de humedad como evidencia de la interacción de los factores. El experimento se desarrolló en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el ciclo marzo-julio del 2023, con la siguiente elevación: el clima es templado subhúmedo, con lluvias en verano, temperatura media anual de 15.4 grados centígrados, y la precipitación es de 652 milímetros que se distribuyen, de acuerdo al profesor Mercado y a su tesista, de mayo a octubre. El diseño experimental consistió en un diseño en bloques completamente al azar, con 10 híbridos a los que denominaremos factor H por tres niveles de déficit: 10, 20 y 30% de la evapotranspiración del cultivo, al cual también denominamos factor D por tres repeticiones, es decir, 10 por 3 por 3, 90 unidades experimentales. Las unidades experimentales consistieron de 2 metros de largo por 0.8 metros de ancho, y se sembró cada 20 centímetros para obtener una densidad de plantación de 62.500 plantas por hectárea.
En cuanto al riego, en estas unidades experimentales fue por gravedad, a partir de la ecuación de caudal y lámina de riego, y dos lisímetros de pesada que consideraremos como la evapotranspiración medida. La textura del suelo fue arcillosa, la capacidad de campo de 27,8 y punto de marchitez permanente 16,5. Consideramos que no había coleos ni percolaciones en nuestros tratamientos y que la eficiencia del riego fue un 100%. Los materiales que utilizamos híbridos fueron 5 del INIFAP y 5 de la UNAM, con las siguientes características. En la tabla podemos ver tipo de híbrido, año de liberación, condiciones de humedad, rendimiento promedio del grano. Cuando se busca si el trabajo de los rendimientos son riego o temporal, normalmente no se nos establece cuál fue el tipo de riego o cómo se utilizó. Para el manejo agronómico fue preparación del terreno de forma mecánica. La siembra fue en forma manual. El control de malezas fue con herbicidas preemergentes. La fertilización fue a base de urea, ya que el suelo no contaba con deficiencias o alteraciones. La cosecha fue de forma manual y se procesaron distintas las muestras en el laboratorio. Lo que encontramos en color verde son las variables de importancia agronómica. Lo que está en naranja o rojito son las componentes de rendimiento de acuerdo a la ecuación de Espinosa-Calderón. Y en resultados, pues de forma general, esta gráfica, donde tenemos en el eje Y toneladas por hectárea y en el eje X los híbridos, donde 1 representa déficit del 10%, 2 déficit del 20% y 3 déficit del 30%, podemos observar que Siripuma fue el híbrido que presentó mejor rendimiento a un déficit del 10%, o sea, decir que se repuso el 90% de la evapotranspiración del cultivo, y fue de 18,4 toneladas por hectárea, superior a lo que reporta la literatura. Para Ixim-Puma tuvimos el mejor rendimiento bajo D2, con 15 toneladas por hectárea. Para Cux-Puma tuvimos el mejor rendimiento con el déficit del 30, con 17 toneladas. Y H47 presentó el mejor rendimiento, presentó el peor rendimiento, con déficit del 10% en nuestro ensayo. Sin embargo, este rendimiento es similar a lo que reporta la literatura. Entonces es como el rango de promedio de toneladas por hectárea que tiene este híbrido. H45 y H66 fueron los híbridos más estables, por decirlo así, con esos 3 niveles de déficit, ya que no presentan gran variación entre los rendimientos y el déficit que presentaron. Con H45 un rendimiento promedio de 10 toneladas por hectárea, que aún así es superior a lo que reporta en un 15% la literatura. Y H66 fue un valor promedio, este no fue elevado ni menor, fue exactamente lo que reporta la literatura. En cuanto al balance hídrico, podemos observar esta tabla con la lámina de riego aplicada al 10, 20 y 30% de nuestros déficits. Para hacer este análisis se tomó en cuenta la evapotranspiración de referencia, evapotranspiración medida y evapotranspiración del cultivo, donde si extrapolamos el 30% y el ahorro de agua que se tuvo a 1 hectárea, podemos tener en cuenta que son 1,743,9 metros cúbicos de ahorro por hectárea. Esto es superior a la precipitación observada durante este ciclo, que fue de 165,6 milímetros. Y para concluir, decimos que los materiales híbridos de la UNAM presentaron mejores rendimientos que los del INIFAP. Sin embargo, los del INIFAP son más estables a niveles de déficit. No presentaron gran variación entre los rendimientos. Los híbridos presentaron una respuesta diferencial
en su productividad, los niveles de déficit de humedad como evidencia de las interacciones de los factores. Siripuma fue el mejor híbrido para nosotros, con 18.40 toneladas por hectárea. Es el doble de lo que menciona la literatura. Y la hipótesis planteada solo se confirmó en las variables de rendimiento, longitud de diámetro y de mazorca. En general, las medias salieron más elevadas que lo que se menciona por características de los híbridos. Y listo. Y al final la bibliografía. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante, aunque tal vez un poquito rapidita tu presentación, pero muy 15 interesante. minutos. Sí, sí, muy interesante. Este, pues no sé si a lo mejor en palabras así un poquito, digo, es muy técnica la presentación y todo, pero no sé si a lo mejor en palabras un poquito más comunes, más de nosotros, nos puedes platicar eh, cuál fue el resultado en cuanto a las diferentes variantes de cultivo que pusieron en práctica. Eh, pues no hubo diferencia. Los rendimientos son superiores, pero porque nosotros mantuvimos, a pesar de ser un riego deficitario sostenido, un nivel constante de humedad. Si buscas en la literatura y los tratamientos de riego que te utilizan son punta de riego, medio riego, riego convencional, que son inferiores a lo que requiere el cultivo. Entonces no hubo variación tanto en las componentes de rendimiento, variables de importancia agronómica, que fueron las que se midieron en campo, en laboratorio y durante el proceso de crecimiento del cultivo. Los rendimientos son superiores, podríamos decir que son consecuencia de la expresión del genotipo a un entorno ambiental aceptable, un entorno ambiental muy consentido. Muy bien, pues bueno, te agradecemos tu participación. Aquí tenemos otra pregunta. Este, de repente, ¿qué importancia tiene conocer la fenología del cultivo? Pues la literatura menciona etapas estratégicas en el cultivo de maíz que pueden influir sobre el rendimiento, que sería siembra, si no siembras, no germina la planta. Si la floración, nosotros tuvimos en floración una diferencia de 2 días entre floración masculina y femenina. Esto pudo haber, no afectó, no nos afectó, pero puede afectar. Si se riega a distintas temporadas, este lapso de tiempo puede expandirse y no se poliniza adecuadamente las mazorcas. Y también el maíz menciona que otra etapa crítica es el llenado de grano. Y Y para esto aplicar esta afecta, metodología, pues la primera es riego deficitario controlado. En esta suministras la evapotranspiración al 100% durante esas etapas. La mía fue ver si tenía efecto diferencial durante una lámina de riego constante sin importar la etapa fenológica. O sea que en riego deficitario sostenido no importarían las etapas fenológicas. muy bien. Pues nuevamente te agradecemos y vamos a hacer llegar la constancia por medios electrónicos y te invitamos a que continúes con nosotros para seguir disfrutando el resto de las pláticas.